Fernando Almada guardó un secreto durante más de 50 años, un secreto tan oscuro, tan devastador sobre su hermano Mario Almada, que literalmente lo atormentó hasta sus últimos días. Y cuando finalmente decidió revelarlo, pocas semanas antes de morir en 2022, lo que salió de su boca destruyó completamente la imagen del hombre que México había idolatrado como el héroe incorruptible del cine de acción, el justiciero implacable que siempre hacía lo correcto en pantalla. Porque resulta que Mario Almada, el actor que interpretó a cientos de policías honorables, agentes federales valientes y hombres de principios inquebrantables, en la vida real era exactamente lo opuesto, a un hombre capaz de crueldades inimaginables, de traiciones familiares imperdonables, de actos tan oscuros que su propio hermano lo consideraba un monstruo disfrazado de héroe nacional. Y lo más escalofriante de esta revelación no es solo lo que Mario hizo, sino cómo logró mantener la farsa durante décadas, cómo engañó a millones con una imagen pública cuidadosamente construida mientras en privado destruía vidas, especialmente la de las personas más cercanas a él, incluyendo a su propio hermano Fernando. Lo que Fernando reveló en esas últimas entrevistas antes de su muerte no son chismes ni exageraciones de un hombre enfermo, son verdades verificadas, testimonios corroborados, secretos que finalmente salieron a la luz porque Fernando decidió que morir con esa carga era peor que enfrentar las consecuencias de exponerla. Quédate hasta el final porque lo que realmente hizo Mario Almada, la traición que destrozó a su familia y el secreto más oscuro que llevó a su tumba, va a cambiar para siempre la forma en que ves al ícono del cine mexicano. Lo que voy a revelarte en este video es tan perturbador, tan moralmente complejo, que probablemente vas a terminar cuestionando todo lo que pensabas sobre la época de oro del cine de acción mexicano. Si tienes el estómago para una verdad que destruye mitos y expone la oscuridad detrás del ícono, suscríbete ahora. Dale like si crees que incluso las figuras más veneradas deben ser expuestas cuando la verdad sale a la luz. Porque esto va más allá del escándalo. Esto es la historia de cómo un hombre construyó un imperio de mentiras sobre los huesos de su propia familia. Para entender la magnitud de lo que Fernando reveló antes de morir, primero necesitas entender la dinámica pública entre los hermanos Almada, porque desde afuera todo parecía perfecto. Una hermandad inquebrantable que dominó el cine de acción mexicano durante décadas. Mario Almada, nacido en 1922, y Fernando Almada, nacido en 1942. Eran 20 años de diferencia, pero compartían el apellido y una presencia en pantalla que los convirtió en leyendas del género. Mario era el hermano mayor, el que abrió camino, el que se convirtió en estrella primero en los años 60, interpretando a policías duros, agentes federales incorruptibles, hombres de ley que limpiaban las calles con sus puños y sus pistolas. Su presencia física era imponente, su voz grave transmitía autoridad absoluta, y México lo adoptó como el símbolo de la justicia. El hombre que en pantalla hacía lo que todos deseaban que pasara en la vida real, al castigar a los malos sin piedad. Fernando llegó después, siguiendo los pasos de su hermano mayor, y aunque también tuvo éxito en el cine de acción, siempre vivió bajo la sombra de Mario. Siempre fue presentado como el hermano de Mario Almada, en lugar de Fernando Almada, en su propio derecho. Y públicamente, ambos hermanos mantenían una relación de apoyo mutuo. Aparecían juntos en entrevistas, hablando de la hermandad Almada, de cómo la familia era lo más importante, de cómo se apoyaban mutuamente en la industria brutal del entretenimiento. Hicieron varias películas juntos, donde interpretaban hermanos o socios, y esa química en pantalla parecía auténtica, parecía reflejar una relación real de respeto y cariño. Pero todo eso era una mentira cuidadosamente orquestada, una fachada que ambos mantenían por razones profesionales, porque admitir públicamente que se odiaban hubiera sido desastroso para sus carreras. La verdad es que Fernando resentía profundamente a Mario desde que era joven, no solo por vivir en su sombra, sino por cosas mucho más oscuras, cosas que Fernando guardó en silencio durante décadas porque tenía miedo de las consecuencias, miedo de lo que Mario podría hacerle si hablaba, miedo de que nadie le creyera si acusaba al héroe nacional de las atrocidades que conocía. La primera verdad oscura que Fernando reveló sobre Mario en esas entrevistas finales antes de morir fue sobre cómo Mario usaba su fama y su imagen de héroe incorruptible para hacer exactamente lo opuesto en la vida real, ejercer poder sobre personas vulnerables de formas absolutamente despreciables.
Fernando contó que desde los años 70, cuando Mario ya era una estrella establecida, su hermano desarrolló un patrón de comportamiento que era un secreto a voces en la industria, pero que nadie se atrevía a denunciar públicamente. Abusaba de su posición para coaccionar a actrices jóvenes, especialmente aquellas que estaban empezando y necesitaban desesperadamente oportunidades. Mario, según Fernando, usaba su influencia con productores y directores para prometer papeles a estas mujeres a cambio de favores sexuales, y cuando ellas se negaban, se aseguraba de que nunca trabajaran en la industria del cine mexicano. Era un sistema de depredación calculado que Mario perfeccionó durante años, sabiendo exactamente cómo identificar a las más vulnerables, a las que venían de familias pobres y veían el cine como su única salida, a las que no tenían conexiones ni recursos para defenderse contra alguien tan poderoso. Y lo más enfermizo de todo, según Fernando, es que Mario justificaba este comportamiento con una mentalidad completamente distorsionada, donde él creía que les estaba haciendo un favor, que estaba enseñándoles cómo funciona realmente la industria, que si no podían manejar sus avances, entonces no tenían lo necesario para sobrevivir en el negocio. Fernando sabía todo esto porque trabajó en muchas de las mismas producciones, porque vio de primera mano cómo Mario operaba, porque escuchó los llantos de mujeres jóvenes en camerinos después de encuentros con su hermano, porque fue testigo de carreras destruidas antes de empezar cuando alguien se atrevía a rechazar a Mario. Y durante años Fernando no dijo nada, tragándose la culpa, racionalizando su silencio, diciéndose que no era su problema, que no podía arriesgar su propia carrera por denunciar a su hermano. Pero esa culpa lo carcomió durante décadas, lo persiguió en sus sueños, lo hizo cuestionar su propia moralidad por haber sido cómplice silencioso de los abusos de Mario. Y fue solo en sus últimos años, cuando ya no tenía nada que perder, cuando la muerte estaba cerca y la necesidad de limpiar su conciencia se volvió más fuerte que el miedo, que finalmente Fernando habló, nombrando fechas específicas, producciones específicas, aunque protegiendo la identidad de las víctimas que aún viven. Pero el abuso de poder con actrices jóvenes, por horrible que fuera, no era ni cerca la revelación más devastadora que Fernando tenía sobre Mario. Lo peor, lo que realmente destruyó cualquier posibilidad de relación entre los hermanos, fue una traición tan personal, tan profundamente cruel, que cuando Fernando la reveló públicamente semanas antes de morir, hasta la gente más escéptica entendió por qué había guardado ese rencor durante más de 40 años. La historia comienza en 1978, cuando Fernando estaba casado con una mujer llamada Graciela, con quien tenía 2 hijos pequeños y un matrimonio que, aunque no perfecto, era estable y lleno de amor genuino. Graciela no venía del mundo del entretenimiento. Era una mujer normal que había conocido a Fernando antes de que él se hiciera famoso, que lo amaba por quien era y no por su apellido o sus conexiones. Y Fernando, a pesar de estar en una industria donde las aventuras extramaritales eran la norma, era fiel a su esposa, la respetaba, la consideraba su ancla en medio del caos del mundo del cine. Pero Mario, que nunca había tenido una relación estable, que coleccionaba amantes como trofeos, que veía a las mujeres como posesiones temporales, desarrolló una obsesión con Graciela que Fernando no detectó hasta que fue demasiado tarde. Mario empezó a visitarlos más seguido, a ofrecer ayuda con los niños, a actuar como el hermano mayor, preocupado que solo quería apoyar a la familia. Y detrás de esa fachada de familiaridad, estaba seduciendo sistemáticamente a Graciela, usando toda su experiencia, manipulando mujeres, diciéndole cosas que su esposo supuestamente no le decía, prometiéndole una vida más emocionante, más glamorosa de la que tenía con Fernando. Y Graciela, que era joven e impresionable, que estaba casada con un hombre que vivía bajo la sombra de su hermano famoso, eventualmente cayó en la trampa. El affair entre Mario y Graciela duró casi un año antes de que Fernando descubriera la verdad de la forma más brutal posible, encontrándolos juntos en su propia casa, en su propia cama, en una tarde donde se suponía que él estaba en una filmación, pero regresó temprano por una cancelación de último minuto. Fernando describió ese momento en la entrevista con un dolor tan palpable que incluso décadas después todavía le rompía la voz al ver a su hermano, el hombre que se suponía lo protegía, el hombre que en pantalla representaba el honor y la lealtad, destruyendo su matrimonio de la forma más traicionera imaginable. Y lo peor no fue solo el acto en sí, fue lo que pasó después. A Mario no mostró remordimiento, no pidió perdón, simplemente se vistió y se fue, como si no fuera gran cosa, como si Fernando estuviera exagerando, como si
affair con la esposa de tu hermano menor fuera algo trivial que no merecía drama. Graciela abandonó a Fernando y a sus hijos. Se fue con Mario por varios meses, viviendo abiertamente con él mientras Fernando intentaba explicarles a sus niños por qué mamá ya no estaba. Y cuando la relación entre Mario y Graciela eventualmente terminó, cuando Mario se aburrió de ella como se aburría de todas y la desechó. Graciela intentó volver con Fernando, pero él ya no podía. La traición había sido demasiado profunda. Pero incluso esa traición devastadora no era el secreto más oscuro que Fernando reveló sobre Mario. Hay algo más. Algo que Mario llevó a su tumba en 2009. Algo que Fernando solo se atrevió a decir en sus últimas semanas de vida, porque sabía que no viviría para enfrentar las consecuencias. Y cuando escuches esto, vas a entender por qué Fernando consideraba a su hermano no solo un traidor, sino un monstruo. El secreto más oscuro que Fernando reveló sobre Mario Almada involucra la muerte de otra persona. Una muerte que oficialmente fue registrada como accidente, pero que Fernando asegura fue algo mucho más siniestro. Algo en lo que Mario estuvo directamente involucrado. La historia se remonta a 1985, durante la filmación de una de las películas de acción de Mario en las afueras de la Ciudad de México, una producción de bajo presupuesto como tantas, otras de esa época donde las medidas de seguridad eran prácticamente inexistentes. En el elenco había un actor joven llamado Roberto Maldonado, que estaba empezando su carrera y que había sido asignado para hacer trabajo de doble de riesgo en algunas escenas, porque no había presupuesto para dobles profesionales. Roberto era talentoso, carismático, y según Fernando, estaba empezando a llamar la atención de productores y directores por su presencia natural en cámara, su capacidad de actuar que iba más allá de solo hacer las escenas peligrosas. Y eso, según Fernando, fue su sentencia de muerte, porque Mario no toleraba que alguien más en sus producciones brillara demasiado, especialmente no alguien joven que podría eventualmente quitarle oportunidades o relevancia. La versión oficial de lo que pasó es que durante la filmación de una escena de persecución, donde Roberto tenía que saltar de un vehículo en movimiento, algo salió mal y Roberto cayó de forma que se golpeó la cabeza contra el pavimento, muriendo instantáneamente por trauma craneal. Fue registrado como accidente laboral. La producción pagó una compensación mínima a la familia de Roberto, y todo el mundo siguió adelante, como si fuera solo otra tragedia lamentable, pero inevitable, en el peligroso mundo de las películas de acción de bajo presupuesto. Paró Fernando, que estuvo presente ese día en el set, cuenta una historia completamente diferente. Una historia que guardó en secreto por décadas por miedo a lo que Mario podría hacerle si hablaba. Según Fernando, esa escena había sido ensayada varias veces sin problema. Roberto sabía exactamente cómo ejecutarla de forma segura, pero justo antes de la toma final, Mario insistió en cambiar algo en la escena. Insistió en que el vehículo fuera más rápido, en que Roberto saltara en un punto diferente, donde había menos espacio para aterrizar de forma segura. Y cuando el coordinador de escenas expresó preocupación, Mario lo ignoró, usando su posición como estrella de la película para imponer su voluntad. Lo que pasó después fue exactamente lo que el coordinador había advertido. A Roberto no tuvo suficiente espacio, aterrizó mal, se golpeó la cabeza, pero aquí está la parte que Fernando asegura que vio con sus propios ojos. A Roberto no murió instantáneamente del impacto. Quedó inconsciente, pero todavía respirando. Todavía tenía posibilidad de sobrevivir si lo atendían inmediatamente. Pero Mario, en lugar de llamar a una ambulancia de inmediato, en lugar de hacer todo lo posible por salvar a Roberto, se tomó su tiempo. Dio instrucciones de asegurarse de que las cámaras estuvieran apagadas, de que no hubiera evidencia visual de lo que había pasado, y solo después de varios minutos cruciales finalmente permitió que llamaran a los paramédicos. Y para cuando llegaron, Roberto ya estaba muerto, habiendo perdido esos minutos vitales que podrían haber hecho la diferencia. Fernando asegura que Mario básicamente dejó morir a Roberto para cubrir su propia responsabilidad en el accidente, para asegurarse de que no hubiera sobreviviente que pudiera testificar que Mario había insistido en hacer la escena de forma peligrosa contra las advertencias del equipo. Era homicidio por negligencia en el mejor de los casos, homicidio deliberado en el peor, pero nunca fue investigado como tal, porque Mario Almada era demasiado poderoso, demasiado intocable. La pregunta obvia es claro, si Fernando sabía todo esto, ¿por qué esperó hasta sus últimas semanas de vida para revelarlo? ¿Por qué guardó estos secretos durante décadas mientras Mario continuaba siendo celebrado como héroe nacional? Y la respuesta es compleja,
dolorosa, y revela tanto sobre Fernando como sobre Mario. Fernando admitió en esas últimas entrevistas que guardó silencio por una combinación de miedo, culpa y un sentido distorsionado de lealtad familiar que había sido inculcado en él desde niño. Primero, tenía miedo genuino de lo que Mario podría hacerle si hablaba, porque si Mario era capaz de dejar morir a Roberto Maldonado para proteger su reputación, ¿qué le impediría hacer algo similar a su propio hermano si se convertía en amenaza? Fernando había visto de primera mano la capacidad de Mario para crueldad calculada. Sabía que detrás de esa imagen pública de héroe había un hombre completamente despiadado cuando se trataba de proteger su imperio. Segundo, Fernando sentía culpa por su propio silencio, por haber sido testigo de tantas cosas horribles y no haber hecho nada. Y esa culpa, paradójicamente, lo paralizaba aún más, porque admitir lo que Mario había hecho significaba admitir su propia complicidad por no haberlo detenido. Era un círculo vicioso, donde cada año que pasaba hacía más difícil hablar, porque había más años de silencio que justificar. Había ese concepto tóxico de lealtad familiar que les habían enseñado desde niños, que no importa qué tan mal se porten los miembros de tu familia, no los traicionas públicamente, no lavas la ropa sucia en público, mantienes los secretos familiares enterrados, porque eso es lo que hacen las familias buenas. Fernando internalizó esa mentalidad tan profundamente, que incluso cuando sabía que Mario había hecho cosas imperdonables, incluso cuando odiaba a su hermano con cada fibra de su ser, seguía sintiendo que exponerlo públicamente sería romper algún código sagrado de hermandad. Pero conforme Fernando envejeció, conforme su propia salud comenzó a fallar y la muerte se acercaba, esas razones para guardar silencio empezaron a aparecer, cada vez más insignificantes comparadas con la necesidad de limpiar su conciencia antes de morir. Y cuando los doctores le dijeron que le quedaban solo meses de vida, algo cambió en Fernando. Decidió que prefería morir habiendo dicho la verdad que morir cargando esos secretos a la tumba como Mario había hecho. Porque Mario murió en 2009 sin nunca haber admitido nada, sin haber pedido perdón a nadie, sin haber mostrado un gramo de remordimiento por las vidas que destruyó. Y Fernando no quería ese mismo destino. No quería que la última cosa que hiciera en esta tierra fuera proteger la reputación de un monstruo a costa de las víctimas, que merecían que su verdad fuera conocida. Cuando Fernando finalmente habló en esas entrevistas semanas antes de su muerte, en junio de 2022, el impacto en México fue devastador, pero también sorprendentemente contenido. Y eso dice mucho sobre cómo la sociedad mexicana maneja las revelaciones incómodas sobre sus ídolos. Algunos medios reportaron las declaraciones de Fernando. Hubo artículos, hubo segmentos en programas de entretenimiento, pero nunca alcanzó el nivel de escándalo nacional que hubiera generado si Mario todavía estuviera vivo para defenderse. Muchos fans de Mario simplemente se negaron a creer las acusaciones. Las descartaron como las divagaciones de un hombre enfermo y resentido, que quería manchar el legado de su hermano más exitoso. Argumentaban que si todo eso fuera verdad, Fernando hubiera hablado cuando Mario estaba vivo, no esperado hasta que ya no pudiera defenderse. Otros reconocieron que probablemente había algo de verdad en las acusaciones, pero no querían profundizar demasiado, porque destruir completamente la imagen de Mario Almada significaba destruir una parte importante de la mitología del cine mexicano. Significaba admitir que habían idolatrado a un hombre terrible durante décadas. La familia Almada, los hijos y nietos de Mario, respondieron con declaraciones vagas defendiendo su memoria, llamando las acusaciones de Fernando infundadas y motivadas por rencores personales antiguos, pero notablemente nunca negaron específicamente ninguna de las acusaciones. Y eso es lo que dice todo en sí. Las acusaciones hubieran sido completamente falsas, hubieran amenazado con demandas por difamación, hubieran presentado evidencia contradictoria, hubieran hecho algo más que dar respuestas genéricas sobre respetar la memoria de Mario. El silencio cualificado de la familia sugiere que saben que hay verdad en lo que Fernando dijo, pero prefieren enterrarlo que enfrentarlo públicamente. Y las pocas víctimas de Mario, que todavía viven, mujeres ahora mayores que fueron abusadas por él décadas atrás, no han salido públicamente a confirmar las acusaciones de Fernando, porque el trauma es demasiado profundo, porque no quieren revivir esos horrores, porque saben que serían atacadas y no creídas de todas formas. Es la tragedia final de esta historia, que incluso después de que Fernando encontró el valor de hablar, el sistema y la SOS